Svegliati. 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 Devi pregare per la vita di molte persone. Esta mañana se han producido en Madrid varias explosiones, al parecer de manera simultánea, que han afectado a 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Más de 100 personas podrían haber fallecido, en lo que parece ser un ataque terrorista. Primero me contaste que te había despertado un ángel la noche antes de los atentados. Y ahora me dices que sucederá una catástrofe en Roma y se derrumbará el Coliseo. Yo ni siquiera creo en Dios, así que pensar que habrá una catástrofe en Roma, pues no sé. Pero entiendo que como nosotros vivimos en Madrid, siendo italiana, estés preocupada por tu familia. Hoy vamos a hablar de Ágreda, un precioso pueblo de Soria que guarda un gran misterio. Allí vivió Sor María Jesús de Ágreda, también conocida como la Dama de Azul. Esta mística del siglo XVII era capaz de bilocarse, es decir, que su cuerpo viajaba a miles de kilómetros de distancia. ¿Te apetece que vayamos a hasta pasar el México fin de semana a o Ágreda? Texas para evangelizar a los indígenas que allí habitaban? A la salida, si quieren, pueden comprar el libro que la Virgen le dictaba a Sor María Jesús cuando se le aparecía. Manu. Manu. Manu, despierta y despierta mi iglesia. Ya han pasado más de 15 años de esas 3 mañanas que cambiaron mi vida. Y hace unos meses mis hijos han vivido cosas que no olvidarán jamás. ¿Vosotros no lo leéis? William Flores, ¿cómo puede ser que vosotros no lo leáis? Mi compañera de clase también ha soñado con la guerra llegando a nuestro colegio en Roma. ¿El sueño viene de ti? ¿Cuándo ocurrirá? Papá, no te preocupes, yo os ayudo a salir. Sí, confirmo. Me ha confirmado el sueño de los tsunamis y del apagón en el ascensor. Buongiorno, le piace leggere la Bibbia? No, grazie, ma non sono interessato. Allora le piacerà leggere il Salmo 46-45. Buona giornata. Dios está con nosotros, no hay que temer. Mientras sufre trastornos la tierra y los montes caen en medio del mar. Rujan, enfurezcanse las olas, tambaléense los montes con su ímpetu. Wake up, Manu, wake up, Manu, wake up.
church. And she said, wake up, mother, wake up, mother, wake up my church. Hola, hoy es 5 de marzo de 2026 y todo lo que has visto en este vídeo son sucesos reales que me han sucedido a mí y a mi familia. Hace 15 años yo no entendía qué significaba Manu, despierta y despierta a mi iglesia, pero hoy miro alrededor y me doy cuenta de que casi todo el mundo duerme, incluso aquellos que supuestamente pertenecen a la iglesia. Todos nosotros viviremos en los próximos años el periodo más difícil de la historia de la humanidad. Habrá guerra, hambre, enfermedades, catástrofes naturales como nunca antes se han visto, pero al contrario de lo que la gente piensa, no es un tiempo de terror, sino de esperanza. Pienso que el Coliseo y otros monumentos de Roma se derrumbarán, tal y como soñó mi mujer. San Juan Bosco habló de distintas calamidades que sucederán en Roma. Habló de que primero habría un periodo de confusión religiosa en el que la Iglesia sería infiltrada. Dijo que después la tierra temblaría y el Papa sería perseguido y huiría. Por lo tanto, pienso que en el mismo periodo en Roma se producirán terremotos y una invasión bélica. Creo que la guerra pronto llegará a Roma, tal y como vio uno de mis hijos. Su visión fue confirmada tras rezar y se le mostró una fecha que posiblemente sea relevante, al menos para Italia. Se le mostró el 17 de marzo de 2020 y pico. No le fue mostrado el último número, se le mostró borroso de forma intencionada. No siempre nos muestra todo Dios. Y dado que estamos en 2026, creo firmemente que el conflicto estallará en algún momento durante los próximos 3 años. Por otro lado, sabemos, por muchísimas profecías, que Rusia marchará sobre toda Europa, llegando hasta Roma. Por ejemplo, la Virgen en Fátima y en la Salet habló de la destrucción de Roma, al igual que profecías dadas a San Juan Bosco, San Malaquías, la Beata Elena Hielo o Marie Giuliani. Por tanto, pienso que pronto Rusia llegará a Roma. En cuanto a los tsunamis que mi hijo vio, pienso que durante los 7 años de tribulación se producirán maremotos, algunos originados de manera artificial por potentes armas durante la guerra y otros de forma natural como parte de una purificación enviada por Dios. Y curiosamente, en su sueño profético, mi hijo también vio la figura de un hombre de piel oscura que sostenía 2 libros, uno con el número 4 y otro con el número 59. Y ese mismo día, al despertar, alguien nos llamó al telefonillo y nos dijo que leyéramos el Salmo 46. Los salmos son textos muy antiguos, de varios siglos antes de Cristo, originarios del pueblo de Israel. Y aunque los antiguos israelitas eran un pueblo semita del Oriente Próximo y tenían una apariencia parecida a los judíos y árabes actuales, también hubo africanos que se integraron con la población y practicaron su religión. Por ejemplo, Moisés tuvo una esposa etíope de raza negra. Así que supongo que quien fuera que se representó en el sueño de mi hijo fue algún antiguo israelita de etnia negra. En cuanto al contenido, increíblemente el Salmo 46 habla de tribulaciones y catástrofes naturales, terremotos y maremotos. Y respecto a los 2 libros que vio mi hijo, cada uno de ellos con un número, me ha costado muchísimo descubrir su significado. He tenido que rezar mucho para poder comprenderlo y le doy gracias a Dios que recientemente por fin me lo ha hecho entender. Resulta que fuera de Salmos no existe otra parte de la Biblia donde ocurra ese patrón, donde el libro 1 contenga la sección 4 y el libro 2 contenga la 59. Salmos 4 habla de que en la tribulación Dios nos levanta y que debemos estar en paz y dormir tranquilos. Salmos 59 habla del castigo a los poderosos y malvados enemigos y la protección a su pueblo. Por tanto, si unimos los 3 salmos, podemos concluir que mi hijo recibió un mensaje que advierte de que vendrán tiempos de tribulación y desastres naturales, ante los cuales debemos permanecer tranquilos, ya que habrá un gran castigo a los malvados, pero Dios protegerá a su pueblo. Si leemos la Biblia y sintetizamos lo que opinan algunos de estos 9 grandes autores cristianos, podemos deducir que la historia de la humanidad se divide en 5 fases. 1. Creación. 2.
caída, 3, redención, 4, restauración y 5, glorificación. En la fase 1, los primeros humanos vivían en armonía total con Dios y la naturaleza, es decir, poseían lo que hoy describiríamos como una especie de superpoderes. Eran inmortales, no sufrían, no envejecían, no enfermaban. Dios era una realidad directa, no una teoría. La humanidad pudo haber pasado directamente a la fase 5, pero lamentablemente se produjo el pecado original. Como consecuencia de esa traición a Dios, tuvimos que pasar por 3 fases adicionales. En la fase 2, los hombres conocieron por primera vez la muerte, el dolor, las catástrofes naturales y la guerra. Y los que morían podían ir solo al infierno o al seno de los justos, porque aún no existía la posibilidad de ir al cielo. Para rescatarnos y encaminarnos de nuevo hacia la fase 5, Dios tuvo que encarnarse. Tras la muerte de Cristo comenzó la fase 3 en la que todavía estamos. Con su resurrección inauguró lo que esperamos vivir algún día, es decir, la resurrección de nuestro propio cuerpo. Mientras eso llega, Cristo nos dejó para los vivos su Eucaristía, y para los muertos abrió el cielo para que pudiéramos esperar allí nuestra resurrección junto a Dios. Y aquí viene lo realmente importante. Estamos a punto de entrar en la fase 4, la era de restauración o era de paz, también llamada era del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Será un periodo en el que se restaurará parte de lo perdido en la fase 1. Un mundo más pacificado, una renovación profunda de la Iglesia, como un segundo Pentecostés, y una humanidad más unida a Dios. No sustituirá al cielo, pero será infinitamente mejor que el mundo actual. La fase definitiva será la 5ª, la glorificación. Se producirá la resurrección de los muertos. Esto es importante, porque a veces pensamos que tras la muerte está solo el cielo o el infierno, pero nos olvidamos de que después del cielo vendrá algo aún mejor. Los justos que estén en el cielo pasarán a tener un cuerpo glorioso y a vivir en una creación transformada para siempre, junto a Dios. Bueno, ¿y dónde estamos hoy? Hoy estamos al final de la fase 3, que suele llamarse el fin de los tiempos. Y no hay que confundirlo con el fin definitivo del mundo, que solo Dios conoce y que vendrá tras la prueba final descrita por la Iglesia. Eso ocurrirá al final de la fase 4. ¿Y qué dicen las Escrituras y las revelaciones privadas acerca de esto? Pues anuncian una gran tribulación antes de la restauración. Y no lo hacen para asustarnos, sino para prepararnos. Esta sería la secuencia resumida de eventos que está a punto de acontecer. Primero Guerra Mundial, después aviso, después 7 años de tribulación y después la era de paz. Bueno, empecemos por la guerra. Pronto llegará una guerra mundial, que será breve, durará medio año aproximadamente y traerá crisis económica, hambre y enfermedades. La guerra mundial se interrumpirá porque Dios enviará al mundo el aviso o iluminación de conciencia. Y tras el aviso comenzarán 7 años durante los cuales viviremos un control político, económico y social que será global y absoluto, y estará concentrado en la figura de un líder mesiánico, el anticristo político. El anticristo político engañará a la mayor parte de la humanidad, que le apoyará creyendo que es el gran solucionador de todos sus problemas y que traerá la paz. También existirá un anticristo religioso, que será la figura que apoyará al anticristo político y le ayudará a crear una religión única mundial. Y la Iglesia vivirá su peor crisis, porque por un lado tendrá la apostasía y por otro lado la persecución. Y la apostasía es mucho más grave que la falta de fe. Es la sustitución de una fe verdadera por una fe falsa. Y como dijo la Virgen en la Salet en 1846, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Algunos fieles perciben una grave crisis doctrinal y pastoral ya en nuestro tiempo. Y aunque sabemos que la Iglesia seguirá siendo la Iglesia fundada por Cristo y permanecerá asistida por el Espíritu Santo incluso en medio de las pruebas, estamos viviendo ya desde hace años muchas señales de la apostasía anunciada. Frente a ello, los fieles debemos permanecer en la Iglesia, mantener la fe de siempre y rechazar los errores concretos que veamos. Pero esto podría resultar tremendamente difícil en caso de que se enfrentaran obispos contra obispos, tal y como advirtió la Virgen
en las apariciones de Akita o como dijo la vidente Sor Lucía de Fátima en declaraciones al obispo Chapi. Bueno, frente a la figura del anticristo político y del anticristo religioso, importantes profecías privadas católicas nos hablan de que surgirán dos personajes antitéticos que los enfrentarán y los derrotarán. No se trata de un dogma católico obligatorio, pero forma parte de importantes revelaciones privadas dadas a estas figuras de la Iglesia que veis por aquí. Y según estas revelaciones, pronto surgirá un rey profundamente cristiano, que en las profecías se suele llamar el Gran Monarca, y que reunirá a las naciones para derrotar al anticristo político. Y por otro lado, llegará un papa designado directamente por Dios, más conocido como Pedro el Romano o el Gran Prelado o el Pastor Angélico, y que fortalecerá a los fieles que permanezcan firmes dentro de la Iglesia durante el tiempo de prueba. Al final, el mal será derrotado y entraremos en una nueva fase histórica de la humanidad. La Virgen, en distintas apariciones, ha repetido este mensaje de advertencia y esperanza. En Fátima, en 1917, la Virgen anunció: «Al final, mi inmaculado corazón triunfará». Profetizó hechos que ya se han cumplido, como guerras y la expansión del comunismo, pero quedan eventos pendientes: una gran apostasía dentro de la Iglesia y el asesinato de un papa durante su vida. Mensajes similares de apostasía aparecen en la Salet y en otras revelaciones posteriores. Y en Garabandal, la Virgen nos habló de un aviso universal o iluminación de conciencia, es decir, un evento en el que cada persona verá su alma como Dios la ve. Y quien piense que el mensaje de Garabandal es falso, porque aún no ha sido aprobado por la Iglesia, se equivoca. Muchos místicos a lo largo de la historia han descrito haber tenido experiencias similares a la iluminación de conciencia. Y varios santos han profetizado un acontecimiento así antes de una gran purificación. Incluso yo mismo sentí como una especie de pequeño aviso después de ver a la Virgen. Manu, esto que me pasó hace más de 15 años, bueno, pues yo estuve horas llorando por mis pecados. Y eso nos sucederá a todos en el aviso. Será mucho más fuerte que lo que a mí me ocurrió. Incluso hay laicos, como la escritora María Vallejo Nájera, que han sentido el aviso y han contado su experiencia públicamente. Y en Apocalipsis 6:12 se habla del sexto sello, donde los reyes y poderosos se esconden aterrados. Y hay muchas personas que lo identifican con el aviso. Bueno, ¿cuándo se producirá el aviso? La Virgen habló de 3 eventos previos y 2 de ellos prácticamente ya se han cumplido. Por lo tanto, estaríamos muy cerca ya. Solo falta por cumplirse un viaje del Papa a Moscú seguido de la invasión de Europa por parte de Rusia. Y tampoco parece una locura pensar que esto podría suceder en los próximos años. Y tras el aviso, muchos se convertirán. Pero el anticristo político, que aparecerá públicamente justo después del aviso, usará los medios de comunicación e intentará desacreditar lo ocurrido. Los medios darán una explicación científica falsa para descartar la intervención de Dios, para engañar. Entonces, la humanidad se dividirá claramente en 2 bandos. Por un lado estarán los que creen firmemente en Dios tras el aviso, y por otro estarán los que prefieren creer las mentiras del anticristo. ¿Debemos tener miedo durante la tribulación? No. No, porque nuestro refugio es espiritual. La prioridad es la preparación interior, la oración, los sacramentos, la conversión. Pero entonces, ¿es prudente tener una pequeña reserva de alimentos? Sí, claro que lo es, pero que sea lo esencial, porque realmente lo fundamental es estar en gracia de Dios. Habrá sufrimiento, pero también grandes milagros y una enorme cosecha de santos. La tribulación será la mayor oportunidad de santidad de la historia. No tengáis miedo, tenéis que permanecer despiertos. Yo hace mucho que sé todo esto y no tengo miedo.
ahora es el momento de que vosotros despertéis. Seguramente si os cuento todo esto hace años, no me ibais a hacer ni caso, pero con lo que va a suceder ahora, vais a entenderlo todo mucho mejor. Tenéis que estar cerca de Dios, porque el triunfo está muy, muy cerca.